abusivos, ha tenido una infancia fea, muchos han vivido su infancia con el sueño más grande de su vida de irse del hogar, o de lo que debería ser un hogar, porque hogar significa lugar donde se prende lumbre. Lugar donde se prende lumbre se hace un fuego y es muy agradable estar allí alrededor del fuego, hay calor. Entonces muchos que han adolecido de un hogar de padres amorosos llegan a la congregación y ahora puede que se encuentre un pastor o pastores o líderes que tienen actitudes que les recuerdan a sus padres y se encuentran nuevamente viviendo en un ambiente en el que tienen que estar luchando por sobrevivir. Tampoco pueden abrir su corazón por temor a ser mal interpretados. Entonces, con el tiempo terminan poniéndose una máscara. Y Dios, que lo sabe todo, permite que esas personas pasen un curso de discipulado, pasan un entrenamiento, pasan entrenamientos de diferentes tipos. Después muchos de ellos hasta se ponen a enseñar a otros, pero ya lo hacen con una máscara, porque llegaron a un lugar donde no pudieron encontrar a alguien con el don de pastor maestro, consejero, a quien pudieran abrir su corazón, y encima están viendo constantemente actitudes que les hacen más infelices y cerrarse. Pues esas personas, al igual que lo hicieron en el pasado, empiezan a relacionarse con otras personas, solo a nivel mental, a nivel intelectual, al nivel de que yo te doy información y tú me das información. Yo te enseño, por ejemplo, hoy cuáles son las leyes o los pasos o como quiera que sea, los principios, las estrategias para evangelizar. Te transmito información y tú, que estás sentado, oyendo, aprendiendo, pues te relacionas conmigo de la misma manera. Cuando te hago una prueba, pues tú vas a responder y puede ser que salgas con un título de 100 puntos de este curso que acabas de pasar, pero te vas con todo tu dolor dentro, con todo lo mismo que traías antes, lo tienes dentro. Y así es como si te acercas a Dios, lees, oras, pero sigues sin experimentar a nivel personal y a un nivel profundo el amor de Dios para tu vida. Y puede ser que en un periodo importante de tu vida, tal vez cuando estás llevando un ministerio, que pudiera ser incluso hasta un ministerio fructífero, te llega la crisis y te quebrantas porque te quedas sin fuerza y te quedas confundido, confundida en el camino. ¿Por qué me ha sobrevenido esto? Y sientes que, bueno, algo tiene que pasar. En el tiempo que yo estaba trabajando, ejerciendo el ministerio de la consolación por medio de la consejería, o el ministerio de pastor maestro, dentro de las
de las diferentes congregaciones, pero comenzando en primer lugar por aquella congregación que me acogió cuando yo vine al principio. Ya yo venía convertida, pero cuando yo mudé de la montaña donde yo trabajaba y vivía, porque allí era ilícito, no había iglesias. Y bueno, en otros vídeos yo he contado cómo me reuní esporádicamente en una iglesia clandestina que había en el bosque. Algunos hermanos con visión compraron una casa en medio del bosque y ellos no le dieron ningún tipo de publicidad, pero allí ellos hicieron muy sencillo. No era una mega iglesia, pero tenían una riqueza espiritual de bastante profundidad. Y esos hermanos prepararon entre árbol y árbol en manera, como si fuera una gradería, así, en forma de escalonada, entre árbol y árbol. Ellos fueron clavando tablas. Era muy rústico. Era un templo improvisado debajo de los árboles, sin paredes, sin techo, sin nada. Y allí se reunían y había una alegría, un gozo profundo dentro del corazón por la presencia de Dios en aquel lugar donde no había micrófono, donde no había nada, absolutamente nada, más que la presencia de Dios. Y se gozaban, por lo menos había dos cosas que se respiraban en ese lugar. Una era la presencia de Dios y otro era el amor fraternal no fingido. Uno respiraba un poco el aire ese supongo yo, porque cuando uno lee el libro de los Hechos y se mete allí, pues uno puede respirar ese ambiente que había allí de hermandad y de fe en el libro de los Hechos. Fue un lugar muy bueno. Pero luego yo mudé a la ciudad porque yo quería congregarme y quería estar en una congregación donde pudiera ir normal, visitar normal. Y porque acá en la montaña teníamos que hacerlo de manera clandestina. Éramos un grupo pequeño, pero era toda una aventura. Y cuando mudé a mi ciudad, a mi ciudad natal, empecé a congregarme en un lugar y yo siento en mi corazón hoy mencionar a esa congregación porque cuando yo bajé de la montaña hacia mi ciudad, en ese lugar me recibieron con mucho amor. Era un lugar de muy sana doctrina y una cosa buena de allí era que el pastor nuestro, el pastor de esa congregación, todavía está vivo, pero yo digo era porque era el tiempo en que yo llegué y que yo estaba allá, por eso hablo así en tiempo pasado. Pero era un hombre de Dios con el don de pastor y siempre
tenía mucho interés que las personas que estuvieran en la iglesia, en cualquier liderazgo, como no importa cuál fuera el liderazgo, que se capacitaran. Y él siempre procuraba que los que estuvieran en liderazgo y al frente de algún ministerio ya ejerciéndolo, se instruyeran, recibieran instrucción. Así que él nos dio mucho apoyo y es un hombre muy honesto con la palabra. Conoce muy bien las reglas hermenéuticas para hacer una buena exégesis, una buena interpretación bíblica, una buena interpretación de las escrituras, y siempre nos enseñó el ser honestos con las escrituras, el no manipular las escrituras para provecho personal, para sacar ningún provecho. Y él mismo nos decía, miren, si yo, incluso yo, que les enseño domingo tras domingo, si incluso yo dijera alguna vez algo de lo cual usted no esté de acuerdo, porque usted cree que lo que dice la escritura no está en correspondencia con lo que yo estoy diciendo, siéntase por favor en libertad de llamarme aparte y nosotros podemos debatir el asunto. Él nos enseñaba que no fuéramos dogmáticos ni a la hora de enseñar, ni tampoco fuéramos personas descuidadas en el sentido de que pasivamente recibiéramos todo tipo de enseñanzas sin cuestionarlas, sin cuestionarnos si lo que se nos está diciendo es cierto, si es de acuerdo a la verdad de las escrituras o no. Nos enseñó de esta manera, ¿no? A ser fieles. Pero bueno, algo muy importante fue que siempre nos apoyó y siempre nos instruyó de una manera honesta y nos enseñó a ser honestos con las escrituras. Pero yo quisiera aprovechar la cobertura de este programa para decir esto, que tengo mucho agradecimiento, siento mucho agradecimiento por aquellas primeras personas que Dios puso en mi camino en los primeros años y que ellos contribuyeron también en mi formación. Pero bueno, yo me he dedicado a este ministerio y lo he podido ejercer con bastante libertad y nunca atada a que es aquí en este lugar, es aquí en esta situación, es aquí solamente en este marco que se puede, ejercer el ministerio. Bueno, con esto en mente, yo quería hablarles que quisiera ilustrar el tema de lo que traigo hoy a través de algunos ejemplos que tuve en consejería, pero también respaldarlo con un suceso de aquí de las Escrituras.
En una ocasión, yo esto lo he contado en algunas congregaciones, en una ocasión me invitaron a predicar a cierta congregación en la ciudad donde yo vivía. Y cuando yo terminé de hablar el tema que yo estaba hablando, se me acercó una mujer que yo no conocía. Y ella me dijo, mira, yo te oí hablar y mientras tú hablabas yo pensaba en mi hermana. Ella tenía una hermana. Y yo quisiera que tú la visites porque ella tiene un problema. Y yo, mientras te escuchaba hablar, pensaba que es muy probable que el problema que ella tenga, el problema que mi hermana tiene, es de índole espiritual. Está bajo tratamiento médico, pero en realidad no se sabe qué es lo que tiene y los médicos no le encuentran nada. Entonces, bueno, yo me animé a ir. La hermana también había conocido al Señor. Y